Muy buenas tardes, mi nombre es Yuli Sofía Velázquez, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente estoy cursando segundo semestre y en el área de medios educativos y pedagógicos con el profesor César Augusto Sánchez me corresponde hablar de uno de los modelos educativos flexibles. El modelo que escogí es Escuela Nueva. Este modelo pedagógico surgió en la década de los 70 con el fin de llegar a las regiones más apartadas o rurales del país. Este modelo se implementó por el hecho de que en las áreas rurales eran muy pocos los niños que se matriculaban para cada grado y le era muy difícil al gobierno sostener un profesor por curso cuando eran muy pocos los alumnos que en este había. Debido a esto se implementó el maestro multigrado, es decir, un maestro que se encargaba de varios grados a la vez, o sea, en otras palabras, en un salón de clase podían estar desde primero hasta quinto grado. Claro que cada uno trabajando en su área de énfasis, en el nivel educativo en el que estaban, cada uno trabajaba de acuerdo a su nivel. Pero este generaba un problema, porque el hecho de que en un salón de clases hubieran más niños de diferentes grados y que un profesor fuera el que viera de todos ellos era más complicado, debido a que no se garantizaba una educación propia de cada alumno, no se garantizaba un proceso educativo bastante favorable para ellos. Por este motivo se implementa una serie de guías que crearon un grupo de pedagogos de la Universidad de Pamplona basados en lo que era la escuela activa. Estas guías ayudaban a los niños que ya sabían leer y escribir a desarrollar un aprendizaje autónomo, es decir, ellos mismos se encargaban de su propio aprendizaje, desarrollando una serie de actividades que venían dentro de las guías. Este tipo de guías buscaban que los niños aprendieran mientras que el profesor se encargaba de aquellos alumnos que tenían un poquito más de problemas en el aprendizaje o que todavía no sabían leer ni escribir, que apenas estaban comenzando en su proceso educativo. El modelo trabajaba de la siguiente forma: se tomaba a los niños o se les pedía a los niños que hicieran una especie de mesa redonda donde se les daban estas guías y ellos empezaban a trabajar según el nivel de cada guía. No cada guía estaba dirigida a un nivel exacto, a un curso exacto, y se empezaba a trabajar de acuerdo a lo que estuvieran viendo en ese momento. Es así como el docente se convertía como una especie de, de guía de aprendizaje. No tenía mucho que explicarles, pero sí los iba apoyando de alguna forma. Y también tenían la oportunidad de colaborarles más a aquellos niños que apenas empezaban su proceso de aprendizaje. Estas guías fueron diseñadas con el fin de evitar que se presentara también la deserción escolar. En las zonas rurales, todo lo que se dice campo, los niños desde muy pequeños están trabajando, están laborando en el campo, debido a la costumbre que ya existe. Entonces es muy difícil que ellos tengan una etapa escolar, como se diría, activa. Ellos en las épocas de cosecha se retiran y van a trabajar porque ya están acostumbrados y porque es una enseñanza que se les ha dejado desde pequeños allá en las zonas rurales, en lo que es el campo. Entonces se evitaba precisamente que los niños se quedaran ahí, que no buscaran un aprendizaje, que no buscaran terminar sus estudios. Estas guías les servían para aquello, ya que las guías tenían la posibilidad de que si estos niños se retiraban, cuando desearan volver a la escuela o cuando fueran a volver a la escuela, tuvieran la posibilidad de continuar en el proceso en el que iban, ya que esas se trabajaban por temáticas y por
tiempos, mejor dicho. Entonces, si el niño volvía a la escuela, tenía la posibilidad de seguir donde haya dejado la guía. Las guías cumplen con las distintas áreas del conocimiento, es decir, trabaja todo lo que tiene que ver con las áreas del conocimiento, tanto como es recortar, pegar, investigar, preguntar, entrevistar. Estas opciones las tenían las guías, todas. El modelo de escuela nueva trabaja la perspectiva de Piaget, que dice: el ser humano aprende en compañía de otros, porque cada niño posee habilidades diferentes a otros, y cuando se unen varios niños con habilidades diferentes, se potencializa el aprendizaje. El niño aprende de forma más significativa porque recibe conocimientos del otro, o sea, hay un intercambio de conocimientos. La capacitación docente que se daba para que ellos trabajaran con estas guías era casi igual a la de los niños, ya que se les trabajaba lo que eran actividades básicas, donde se buscaba detectar qué tanto sabía el docente sobre el tema que se estaba tratando y cómo hacer para que incrementara sus conocimientos, ¿no? También habían actividades de práctica que se hacía a través de textos que incluían las guías, donde el docente pasaba de sus saberes previos, es decir, los conocimientos que él ya tenía, a unos conocimientos más elaborados. Y también se hacía mediante actividades de aplicación, donde el docente lleva a la práctica todo su conocimiento adquirido, es decir, todo aquello que le venía brindando la guía o que había aprendido durante su proceso, lo llevaba a la práctica, y de esa forma era un aprendizaje más significativo, ¿no? Al finalizar el año, se reunían todos los docentes de las áreas rurales con el fin de analizar y compartir la experiencia que habían tenido durante el año pedagógico con este modelo educativo. El modelo también era diseñado para que fuera flexible, es decir, aquellos niños que terminaban su proceso más rápidamente, o sea, que desarrollaban las guías con anticipación a otros niños, tenían la posibilidad de cambiar de curso, o sea, al terminar las guías tenían la posibilidad de ingresar al siguiente curso. Eso era un modelo educativo bastante flexible, ya que actualmente se puede decir que uno no tiene esa posibilidad. Actualmente, así tú ya termines un esto, quiere decir que todavía te falta por aprender y te van a seguir dando. En esa época tenía una gran capacidad este tipo de modelos. En la escuela nueva también se trabajaba lo que era la enseñanza que venía de la familia, o sea, se buscaba incluir a los miembros de la familia dentro del aprendizaje del alumno, por medio de que a los niños se les dejaba como una actividad que venía en la guía, se les dejaba el hecho de que tenían que hacer un tipo de entrevista, ya fuera a sus familiares, a sus ancestros o a la comunidad. Mejor dicho, se buscaba que todo lo que era la comunidad se integrara con el aprendizaje del niño. Y los padres también tenían una gran responsabilidad, ya que ellos eran llamados a realizar algún tipo de actividades en la escuela, como para participar en comités o en algunos programas que se hacían como campañas de aseo o algo por el estilo. ¿Con qué fin? Con el fin de que los niños vieran en sus padres no solo un ejemplo de vida, sino también un ejemplo de aprendizaje, un apoyo para que ellos puedan salir adelante, para que ellos quieran y deseen continuar con sus estudios. O sea, se buscaba que los padres fueran como el ejemplo y el apoyo de los niños. En sí en eso se basa la escuela nueva. Era en trabajos y actividades que se
se realizaban mediante una guía, donde esa guía le brindaba los diferentes conocimientos que se tienen, que se deben aprender durante el transcurso de su educación, y con el fin de que fuera un poquito más flexible, que tuvieran posibilidades de aprender sin necesidad de que un profesor estuviera ahí continuamente con ellos, sino que se tuviera un aprendizaje más autónomo, más de ti mismo. Bueno, en eso se basaba Escuela Nueva. Espero que les sirva, espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.